la obediencia a poner por obra su palabra. Los saludo, mi nombre es Diana Quinchilla, como dijo la hermana, por la gracia del Señor, trabajando para la obra del Señor aquí en el Diamante, Robledo el Diamante, desde niña apasionada por el servicio al Señor, y qué bueno hoy poder tener un mensaje con ustedes, mis hermanas, a la distancia. Yo las invito, les voy a compartir la presentación y espero, mis hermanas, vamos a pedirle al Señor, yo les invito para que ustedes hagan esa oración por mí y desde su casa usted también se presente y tenga un corazón dispuesto. Yo sé que una de las cosas es que hay veces nos ponemos a hacer otras cositas, entonces, ay, yo voy escuchando, pero voy haciendo. Pero qué bueno que usted saque unos minuticos, no nos vamos a demorar, pero donde usted pueda oírse con un mensaje que usted pronto hoy necesite, de una respuesta que usted le ha pedido al Señor, y que a veces dejamos pasar por esas múltiples ocupaciones, porque entonces no lo alcancé a escuchar bien, pero qué bueno que usted saque ese espacio de corazón, de sinceridad. Entonces, yo las invito, vamos a orar presentando esta palabra, y cada una de ustedes, mis hermanas, no conozco su necesidad, pero tengo un Dios que es el mismo suyo, que es un Dios que Él traspasa fronteras, pensamientos, y es un Dios maravilloso, soberano. Amén. Bueno, hermana, yo le invito que si usted tiene su Biblia en su casa, vamos a abrirla en Jeremías 29:11. Me ha regalado el tema de mujer, Dios cumplirá su propósito en ti. Jeremías 29. Amén. Dice, yo les voy a leer la versión Dios habla hoy. Es una de las versiones que más me gusta de la palabra del Señor. Es una versión muy completa y se las quiero leer en esta versión, y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Escuche pues, hermana, que es para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces recordemos, sé que muchas veces lo hemos leído, pero yo creo que usted se lleve eso. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Para usted, Olga, para usted, hermana, que está allá, sé los planes que tengo. Y mire que los planes son de bienestar y no de mal, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Amén. Dios, cuando nos hizo, y el hecho de usted haber nacido, lo hizo Dios con un propósito. Dios no es alguien que va improvisando y como ve, yo voy a hacerlo a ver qué resulta, como a ver cómo qué me sale. No, Él no es así. Él es un Dios de orden y es un Dios de propósitos. En Dios siempre vamos a encontrar propósitos. Aún para aquellas personas que uno puede decir, Faraón, Dios tuvo un propósito con Faraón. No fue bueno, pero tuvo un propósito, ¿cierto? Pero vemos que a lo largo de toda la Biblia, todos los hombres y mujeres en Dios han tenido un propósito, ¿cierto? Porque Él a nosotros nos hizo con un propósito. Pero ¿qué pasa? Yo debo buscar y entender cuál es ese propósito. Porque si yo no tengo un propósito, mire que una de las grandes dificultades hoy a nivel que vive el mundo es las personas que no tienen un propósito, no tienen esa razón, ese objetivo, yo para dónde voy, yo qué hago con mi vida. Puede ser que usted me diga, hermana, yo ya estoy grande, ya estoy casada, tengo mi familia, pero aún así Dios tiene con usted un propósito, porque el casarnos, el de pronto ser más adultas, no quiere decir que ese propósito va muriendo con los años, porque lo que yo siempre he evidenciado, yo tengo 34 años y en cada una de esas etapas
yo he visto cómo el Señor esos propósitos los ha ido llevando en diferentes etapas, ¿cierto? Mire, yo les cuento un poco. Mi madre, cuando yo tenía, pues cuando ella quedó en embarazo de mí, ella estaba descarriada, no estaba en la iglesia, y mi padre biológico le dijo que era mejor que abortara, que era solo una bola de sangre, que no tenía sentido, pues que eso pasaba ligero, ¿cierto? Pero no era el propósito de él, era el propósito que Dios tenía conmigo, era el propósito que Dios tenía en mi vida de decir, no, ella va a nacer, ella va a crecer y ella me va a servir. Pero hubo también una parte mía de dejarme guiar en ese propósito, una parte mía de voluntad, porque debemos entender que el propósito de Dios está y está aquí en su palabra. Está en que en esa relación que yo tengo con él me va guiando a su propósito. Pero ¿qué pasa? Él no me va a obligar a mí a hacer nada, porque él es un Dios que es un caballero y él a nadie obliga a hacer lo que no quiere. Entonces debe haber una voluntad, él espera voluntariamente. Yo siempre les digo a las personas, y más que todo a las personas que no conocen a Cristo, ahí me están escuchando bien, hermanos. Si no me escuchan, me levantan la manito. No me dejen aquí hablando sola. Listo. Entonces, que esto es como la relación de una pareja. Yo nunca puedo pretender, no sé si a usted le gusta que lo amen y lo sigan por imposición, porque es que me toca amarte, me toca respetarte. No, usted espera que lo haga de corazón y voluntariamente, ¿cierto? Así mismo pasa con nuestro Dios. Él espera que nosotros voluntariamente, o sea, de voluntad, yo me ponga a disposición para que Él cumpla ese propósito en mí, ¿cierto? Entonces, tengámoslo ahí presente. Yo sé que usted ha escuchado, no sé, aquí en Medellín se ha escuchado este refrán, no sé allá, que dice, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Si usted no sabe para dónde va, entonces si va para el centro, si va para la playa, si va, usted le sirve cualquiera, ¿cierto? Pero eso no nos puede pasar en Dios, que nosotros no sepamos para dónde vamos y que cualquier cosa nos sirva. No, tenemos que buscar en Dios un propósito, ese propósito que Él tiene para nosotros, ¿cierto? Porque no sé si hoy ustedes han escuchado, ha aumentado mucho el índice de suicidio por personas que no han encontrado un propósito y dicen, es que yo en esta vida no tengo, o sea, yo nací para nada. No, créame que todo ser humano que Dios ha hecho, Dios lo ha hecho con un propósito. Él, como les decía al principio, Él no está improvisando, mirando qué hacer con la gente, sino que Él desea que nosotros de voluntad, de corazón, podamos aceptar ese propósito y buscar ese propósito. ¿Cierto? Entonces, Dios nos hizo con un propósito. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:7. Porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Cierto? Segunda Timoteo dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, mira que hay un propósito y que el principal es que nuestras almas sean salvas. Hermana, ese es el primer propósito de toda la existencia humana. Y es que nuestras almas sean salvas. Aún desde el principio, cuando Dios creó al hombre, Él deseaba que ellos pudieran vivir ahí cómodamente, pero ellos tomaron una mala decisión, ¿cierto? Y se fueron alejando de ese propósito que Dios tenía para ellos, ¿cierto? Entonces vemos que Dios cambió todo el plan, porque eso es lo bueno y maravilloso de nuestro Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces hemos tomado malas decisiones que nos han alejado del propósito de Dios, pero Dios en su infinita misericordia nos vuelve a encaminar y a decir, venga, no es por ahí, es por acá, ¿cierto? Pero tenemos que buscarle para que eso suceda.
Créanme que es que el propósito en Dios es tener esa relación con nosotros, de llevarnos a cosas grandes, de llevarnos más allá de ser solo cristianos, de ir los domingos al culto, de cargar la Biblia. Ese propósito trasciende porque nuestro Dios es maravilloso y nuestro Dios es extraordinario y sus planes no son así como mediocres o más o menos, no, sus planes son perfectos y son maravillosos. Entonces, hermanos, es el primer propósito, que nuestras almas sean salvas. Pero ¿qué pasa? Hay unos enemigos de ese propósito de Dios. Uno de ellos es el padre de la mentira, que es el diablo, ¿cierto? Que hay veces, muchas veces, creemos más en él, que es mentiroso. O sea, es que la Biblia lo dice, no es algo que me estoy inventando yo. La Biblia dice que él es el padre de la mentira, o sea, que sí que él no habla verdad. Entonces nosotros muchas veces le creemos más a él, que dice, no, usted nació para hacer eso, usted no va a ser capaz, no, Dios que va a tener un propósito con usted tan humilde, no, 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 no. Y empezamos a creer y nos vamos alejando de ese propósito. Usted pecó, no, ya se alejó del propósito de Dios, usted qué va a seguir buscando a Dios si usted ya le falló, ¿cierto? Y lo otro es nuestra mente, nosotros mismos, nuestra carne, nuestros pensamientos. Muchas veces son enemigos de ese propósito que Dios tiene en nuestra vida porque no creemos. ¿Sabe que una de las cosas que hoy vivimos es la falta de confianza y de creer en Dios? De creer no solamente, de creerle a Él en lo que Él puede hacer en mi vida, en mi familia, en mi personalidad, lo que puede hacer y obrar a nivel de las diferentes dificultades que podamos tener. Entonces, ojo con estos enemigos, porque nos alejan del propósito de Dios. Amén. Bueno, y quiero que usted hoy recuerde lo que dijo Job en el capítulo 42, versículo 2, dice, yo sé que tú puedes hacerme lo que él declaró, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, mire, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Sabe, mi hermana, que nosotras hay veces como mujeres empezamos a cargar con un pasado y unas heridas que no nos dejan avanzar hacia el propósito de Dios? Cuando no sano, cuando yo no perdono, cuando yo no dejo que el Señor me libere, porque yo sé que muchas de ustedes, se lo puedo asegurar, tuvieron o han tenido una dificultad que marcó su vida, normalmente desde la niñez. A nosotros los humanos nos marcan desde la niñez. En la niñez es donde más grietas pueden generarnos a nivel emocional, a nivel de nuestra personalidad, a nivel de los sueños. Y que puede ser, hermana, que usted hoy tenga que reconocer que está cargando con algo que no le está dejando llegar a ese propósito de Dios. No sé qué se llamará, no sé si es perdonar, no sé si es sanar, pero yo quiero hoy que usted recuerde que Dios, Él prometió primero estar con nosotros hasta el fin. Esa es la diferencia de uno vivir con y sin Cristo. No es que uno no tenga problemas, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y Él prometió estar con nosotros, ¿cierto? Y es la diferencia que nos hacen muchas mujeres. Hermana, no se menosprecie, usted no es menos. Usted no ha leído cuando dice que nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Mire todo lo que está diciendo, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él nos cambió todo eso de que teníamos atrás y lo cambió por algo nuevo, por algo mejor. Porque, hermana, nosotros en Dios nunca perdemos. Así usted lo tenga que dar todo, en Dios usted nunca pierde. Y créame, hermano, que si usted hoy confiesa y confía en ese propósito que el Señor tiene para su vida, independiente de la edad que usted tenga, independiente. Mientras usted esté, mire, respirando, usted tiene oportunidad. Mientras usted tenga vida, mientras usted esté aquí, tenga la bendición de este presente, usted puede permitir que el Señor cumpla ese propósito en su vida. No sé cuál será, porque hay unos generales,
todos ser salvos, tener una vida eterna, pero hay unos propósitos particulares que Dios va haciendo en cada una, en la medida que permita que el Señor haga esa obra, ¿cierto? Entonces, que usted recuerde que aunque puedan haber dificultades y enemigos, cuando hay un propósito de parte de Dios, no hay nada que lo estorbe, nada, se lo puedo asegurar, porque lo he vivido y lo he experimentado en el Señor, que esos propósitos son grandes. Mire, mucho tiempo yo me recriminé por haberme casado muy joven, yo me casé a los 19 años, pero aún ese propósito ha permitido hoy ser lo que soy, primero por la gracia de Dios, pero esas experiencias me han llevado a ver la vida de una forma diferente. Entonces, hermano, muchas veces pasamos por dificultades que no entendemos, pero más adelante comprenderemos que eran parte del propósito para ir más allá, porque hay veces nos tienen que movernos del conformismo, movernos de donde estamos, porque es que, hermanos, en Dios no hay un techo. Dice que nosotros tenemos que ir como esa luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento. Eso quiere decir, no hemos llegado. No crea que porque usted es la líder, que usted por la vocal, usted no hemos llegado. Estamos todavía en este camino. Recuerde que nuestra meta es el cielo y no nos alcanzamos a imaginar qué seguirá después de eso. Yo se lo puedo asegurar, que de ahí vienen cosas más extraordinarias que no alcanzamos a imaginar, porque es que nuestro Dios es un Dios tan maravilloso, tan extraordinario, que los planes de Él, vea, es que no nos caben en la mente. Y dice su palabra, lo que dice en Salmo 138, lo que decía David, Salmo 138, yo le invito a que si usted tiene ahí, 38:8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. No estamos desamparadas, el Señor está con nosotros, pero tenemos que creer, y hermanas y hermanos, si hoy tenemos que revisar a la luz de si estamos perdiendo propósito porque nos estamos alejando de Dios, créame que cuando uno se aleja de Dios va perdiendo propósito, va perdiendo ese sentido, dice, no, ya para qué, yo para qué canto, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué escucho palabra, porque vamos perdiendo ese sentido. Porque ese propósito se va reflejado en la medida que busquemos, estemos en conexión con nuestro Dios, que leamos su palabra, que nos apropiemos de esto. No se le ha pasado en oración que usted tiene una dificultad y usted se acuerda de esta palabra que le está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no, ¿cierto? Sigue adelante, hay un propósito, tenemos una esperanza. Entonces, hermana, apropiémonos de eso, porque el Señor tiene pensamientos, lo que leíamos al principio, tiene planes de bienestar y no de mal, para darnos una esperanza, y Él nos da una esperanza de salvación. Y yo quiero que usted hoy se vaya con esto. Nacimos para lo extraordinario, y eso extraordinario es la vida eterna. Créame, hermana, que todo lo que usted haga que la aleje de Dios no es su propósito. Todo aquello que a usted le reste en la vida espiritual no está dentro del propósito de Dios, porque antes Dios quiere sumarnos a esa vida espiritual. Entonces, todo lo que reste no es. Hermana, es que yo siento que es ese hombre, pero te está restando, no es. Porque eso está comprobado. Todo lo que te reste de Dios no es su propósito. Porque Él nos quiere que estemos cerca, más cerca de Él. Pero recuerden, nacimos para lo extraordinario, la vida eterna, y que ese propósito se cumplirá en la medida que dejemos actuar a Dios. Hoy esa es una de las dificultades, no dejamos actuar a Dios en nuestra vida. No, Dios, es como yo digo, no, Dios, eso está mandado a recoger, y empezamos a sacar un sinfín de excusas, un sinfín de argumentos, y dejamos a Dios como, bueno, pues yo quiero lo mejor para usted, pero si usted quiere por ahí, no puedo cogerlo del pelo, ¿cierto? Pero que sí es su propósito y dejamos que Él haga, créame, hermanos, que esos propósitos se van a ver reflejados en toda nuestra vida, a nivel familiar, a nivel de estudio, a nivel, porque el centro tiene que ser de nuestra existencia, tiene que ser Dios. Y ese propósito mayor tiene que ser ese. Y dice su palabra, y hoy sigue diciendo que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero hay veces queremos esa añadidura primero.
pero recordemos que ahí donde perdemos ese enfoque y el propósito de Dios. Es la enseñanza, el mensaje que el Señor hoy nos regala. Quisiera hacer una oración por ustedes. No conozco su necesidad, no conozco la necesidad que pronto pueda haber en la iglesia allá en Santa Marta, pero el Señor sí. Y yo quiero que usted presente su vida, hermana, que usted pueda confiar en las promesas del Señor, que usted pueda, no a mi palabra, sino a la palabra del Señor. Esta palabra que es fiel, es verdadera. Vea, hermanos, yo me quedo sorprendido. Yo sé que usted también ha visto casos de mujeres que han tomado malas decisiones, alejándose del propósito de Dios. Y su fin no ha sido bueno, porque tengo una amiga y varios que han elegido el camino que no es, y hoy se lamentan de haberlo hecho y de haberse alejado del Señor, de ese propósito. Ve, hermanos, una vez un pastor nos decía, y es real, que en cada culto el Señor sirve un banquete con dones, con ministerios, con regalos, con promesas, pero hay veces vamos a los cultos solamente a ser religiosos, y no vamos y nos permitimos que el Señor ir a reclamar esos regalos, y muchas veces esos se quedan allá. Pero créame, hermana, aquí, hermano, que independiente de su edad, el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. El Señor ha establecido que usted sea salvo no por cualquier cosa, como venga, es que no tenía quien más salvar. No, créame que Él tenía muchos que salvar, y hasta de pronto mucho mejor que nosotros. Pero ha sido su gracia que lo ha escogido usted, la ha escogido usted. No se sienta derrotada, porque es que si Dios nos dio la victoria, imagínense que dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que obtuvo esa victoria. O sea, él la obtuvo y le dijo, vea, esa es suya, aprópiese de esa victoria. Levante la cabeza, hermana, independiente de las dificultades que usted pueda tener. Sé que como mujeres nos afligimos, como mujeres hay veces nos angustiamos, pero cuando usted es así, arrodíllese, clame, que yo le puedo asegurar, porque a mí me ha pasado por testimonio, que el Señor da la respuesta, que el Señor levanta, que el Señor dice su palabra. A mí me encanta la oración de Ana, que hizo Ana, que decía que Él levantaba del polvo al pobre, que Él es el que da la victoria, que Él es el guerrero, el valiente. Tiene que apropiarse de ese Dios. Es que usted no ha creído en cualquier Dios, usted ha creído en el Dios todopoderoso, usted ha creído en el único, en el verdadero. Imagínese, hermana, apropiémonos de lo que Él nos ha hecho, y ese propósito de ser mujeres de oración, de buscarle, de ver grandes maravillas obrando a través de usted, de que usted sea un instrumento para su familia, para su núcleo, para su vecindad, para su barrio, para su iglesia. Créame, hermanos, que ese propósito el Señor lo cumplirá, porque Él ya hoy lo está cumpliendo en nuestras vidas. Entonces yo voy a orar por ustedes. Si usted puede, donde está, cerrar sus ojos y presentarle, Señor, tú conoces lo que hay en mi vida, tú conoces mis pensamientos, tú conoces de pronto lo que hoy me ata, lo que hoy me aflige, lo que me está alejando de tu propósito, pero Señor, yo confío, yo creo en ti, en lo que tú haces, yo creo en tu palabra, yo creo, Señor, en ti. Señor, aumenta mi fe. Si hoy de pronto necesitamos que nos llene de fe, de volver a creer, de creer en esta palabra, de creer a su promesa, de volver a ir a ese lugar secreto, encerrarnos con nuestro Dios y le, Señor, muéstrame nuevamente ese propósito que he perdido de pronto. Señor Jesús, yo te necesito, yo te anhelo, hermanas, porque esto no es por nosotros, no es por el líder que coloquen, esto es por lo que Dios hace, por su obra, es su espíritu en nosotros, hermanas, es eso lo que nos da la victoria y la diferencia. Y no se sienta menos, usted, Dios le ha hecho hija y no de cualquiera, del rey. Entonces, adelante, hermanas. Hermanas, Dios les bendiga. Cristina, Ana Lucía, a Olga, a Gaby, que el Señor las bendiga, que el Señor las siga prosperando. A las hermanas Dorcas, muchas gracias por la invitación. Amén.